Listo. Bien, entonces, lo que estábamos observando en este diagrama es por qué muchas veces la respuesta inmune de una persona es diferente a la de otra, ya que tenemos distintos genes, cada uno de nosotros tiene distintos genes, para codificar las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, en las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, muchas veces no van a poder presentar de la misma manera a todos los antígenos, ya que no todos los antígenos van a poder caber directamente o ser complementarios a las proteínas del MHC que nosotros tenemos. Y aquí ponemos un ejemplo, ¿no? Una proteína viral, por poner un caso hipotético, es destruida y tenemos diferentes que va a reconocerse. Es la 1, en otras personas la 21, en otras personas la 58, dependiendo del tipo de proteínas del MHC que tenga esa persona, ¿verdad? Entonces, para algunas personas, si el péptido o el fragmento que se presenta es el 71, porque es compatible el 71 con su complejo mayor de histocompatibilidad, puede que esta sea una región escondida de la proteína que se encuentre de la bacteria. Por lo tanto, pues nuestro sistema inmune casi nunca va a ser esa bacteria, nunca va a ver esa bacteria, y por eso nosotros vamos a ser más susceptibles. Por el contrario, hay otras personas que justamente el fragmento, el antígeno, por lo tanto, el que va a ser presentado a los linfocitos, pues puede que sea justamente una región que sea clave en esa bacteria y que siempre la mantenga expuesta. Por eso nuestro sistema inmune siempre va a ver a ese antígeno, siempre va a reconocer a esa bacteria y por lo tanto, pues la va a aniquilar más fácilmente, ¿verdad? Entonces, pues sabemos personas que somos más susceptibles a ciertas infecciones y también más resistentes a otras infecciones, ¿vale? Bueno, eso es uno de los factores que implica la diferencia o en la respuesta del sistema inmune a diferentes tipos de infecciones, pero recuerdan que también el sistema inmune se entrena y si nosotros nos exponemos una, dos, tres, cuatro, cinco veces a esa bacteria, pues al final de cuentas vamos a tener cada vez más herramientas para poder combatirla. Ahora, si eso no es una bacteria, sino un alergeno y nos enfrentamos una, dos, tres, cuatro, cinco veces a ese alergeno, pues cada vez vamos a representar una respuesta más agresiva y lo cual es clásico de las alergias, ¿verdad? Cada vez que estás en contacto con el alergeno que te causa la alergia, pues la respuesta es más agresiva. Ya en algunos casos, pues nuestra exposición es tan común y la respuesta tan agresiva que pues, nos puede llevar a la muerte, ¿verdad? Y en casos no tan drásticos como justamente el que estoy sufriendo ahorita, de una rinitis alérgica, que cada vez, cada año se vuelve más complicada de llevar, pues conforme esté en contacto con ese alergeno, pues va a ser cada vez más fuerte, ¿verdad? A menos que a solicitud también de los que están a mi alrededor, pues lo estoy aguantando porque quiero, ¿verdad? Porque bien podría estar tomando algún medicamento o ver qué tipo de alergeno es el que me está afectando, ¿vale? Pero bueno, muy bien, eso en cuanto a el MHC. Ahorita vamos a ver justamente para qué sirve el MHC, pues a grandes rasgos lo que es la sinapsis inmunológica, ¿vale? Entonces, la sinapsis inmunológica es una presentación antigénica entre las células presentadoras de antígeno o cualquier otra célula, dependiendo de qué tipo de MHC tenga, y los linfocitos, particularmente linfocitos T, que pueden ser linfocitos T cooperadores o linfocitos T citotóxicos, ¿vale? Las células presentadoras de antígeno tienen embebidas en su membrana a esta proteína que se llama MHC, particularmente MHC de clase 2 y PCR, ¿vale? Entonces la interacción será entre el MHC que reconoce, que lleva al antígeno y el TCR que tiene que reconocer tanto el MHC como el antígeno para que se dé una adecuada presentación antigénica. Sin embargo, esta interacción, este beso o esta sinapsis no es muy estable. Por lo tanto, se necesitan moléculas accesorias para poder ayudar a estabilizar la interacción, ¿vale? Entonces vamos a ver los dos ejemplos entre el MHC de clase 2 y el MHC de clase 1, ¿vale? En la parte de abajo tenemos a la CTOT, ¿vale? Entonces, la célula presentadora de antígeno tiene a su MHC de clase 2 y ahí está embebido el antígeno. Un antígeno que justamente coincide o es complementario, ¿vale? Y esta va a ser presentada al linfocito T que va a reconocer al antígeno por su TCR. También el TCR tiene que ser complementario a el antígeno. Por eso es que la célula presentadora de antígeno viaja hacia los nódulos linfáticos para encontrar al linfocito que sea el que va a reconocer a ese antígeno, ¿vale? Ya que el linfocito reconoció a ese antígeno,
pues se va a generar una especie de sinapsis, se va a generar una interacción, pero esa interacción no es del todo estable, por lo tanto se necesitan proteínas accesorias que se les llama proteínas de coestimulación. De entrada, el CD4, que se encuentra en el linfocito T, aparte del TCR, también va a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad, pero lo va a conocer por otra región. Esté presentando el antígeno, sea una célula presentadora de antígeno del mismo individuo y que no sea otra célula presentadora de antígeno. Incluso esta interacción tampoco es suficiente y se va a necesitar otra interacción. Una interacción entre B7 por parte de la célula presentadora de antígeno y CD28 por parte del linfocito T. Cuando se da esta interacción, pues entonces ahora sí se activa el linfocito T y se da una presentación adecuada. Sin embargo, conforme más sabemos sobre la sinapsis inmunológica, más sabemos que participan otras proteínas accesorias, como LFA y CAM1 en el caso de las células presentadoras de antígeno y CD2 y LFA2 en el caso de los linfocitos T. Pero, pues como no son tan importantes, nos vamos a enfocar cuando nosotros hablemos de proteínas accesorias que van a activar al linfocito T, pues es importante la ictonación B7-CD28. Esta va a ser la interacción accesoria más importante, ¿verdad? En cambio, en el MHC de clase 1, el cual recuerden que lo tienen todas las células nucleadas, se va a presentar al antígeno, va a ser reconocido por el TCR de un linfocito T citotóxico principalmente, que mediante su receptor CD8 va a reconocer el MHC de clase 1, pero lo va a reconocer en una región diferente a el surco de unión al péptido. Otra interacción que también, otras interacciones que también son importantes son la que ya hemos visto anteriormente, ICAM1 con LFA1 y LFA3 con CD2. Pero particularmente aquí la unión importante va a ser la de el MHC de clase 1 con el TCR, ¿vale? Entonces, vamos a ver el proceso de activación, ya de manera más resumida. Tenemos la célula presentadora de antígeno que tiene su MHC de clase 2 y está presentándole al antígeno a el linfocito T que mediante su TCR lo está reconociendo. También el CD4 va a reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en una región diferente a donde se está presentando el antígeno. Muy importante es que la célula presentadora de antígeno expresa una molécula coestimulatoria que se llama B7 y esta tiene que reconocer a una estructura en el linfocito T que se llama CD28. Esto es lo mínimo necesario para que se dé una activación. Ahora, generalmente cuando se da esa activación, el linfocito T va a liberar interleucina 2 de manera autócrina. ¿Qué quiere decir? Que la envíe de manera autócrina, que va él mismo a reconocer esa interleucina 2 que está liberando y esto va a generar la diferenciación, la activación y que se hagan muchas copias de este linfocito T para que ya después haya cientos o miles de linfocitos T que puedan reconocer por su TCR específicamente a este antígeno. Entonces, ahora sí que se agarre la bacteria que tiene ese antígeno, porque va a haber cientos o miles de linfocitos T que van a andarla buscando y que la van a intentar atacar, ¿vale? Ahora, también existe una regulación negativa, que es justamente una de las herramientas que tiene el cáncer, ¿verdad? Los linfocitos T reguladores, particularmente, van a expresar en lugar de CD28 una molécula que se llama CTLA4. CTLA4 va a reconocer a B7 y este linfocito cuando reconoce al antígeno, en lugar de liberar interleucina 2, se va a apagar él y va a apagar a la célula presentadora de antígeno. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una regulación negativa. Entonces, la célula presentadora de antígeno que anteriormente estaba inactivada se inactiva y el linfocito T, pues básicamente también se apaga. Incluso muchas veces el linfocito T, al darse este reconocimiento, pues manda a la célula presentadora de antígeno a apoptosis. Entonces, CTLA4 es muy importante para poder apagar la respuesta inmune. Y apagar la respuesta inmune también es importante, ¿verdad? Sí, porque si tenemos a miles de linfocitos T
como locos en un proceso inflamatorio, buscando a una bacteria la cual ya no está, pues entonces lo que vamos a tener va a ser principalmente daños colaterales. Por eso es que hay que apagar la respuesta inmune o hay que apagar la respuesta inflamatoria eventualmente. Y eso se logra mediante unos linfocitos T, particularmente que se llaman linfocitos T reguladores, que tienen esta molécula que se llama CTLA4, que cuando reconoce B7, pues apaga tanto a la célula presentadora de antígeno como a el mismo linfocito, ¿vale? Muy bien, entonces esto sería todo de esta presentación y vamos con la siguiente presentación. El siguiente tema es justamente respuesta al antígeno y presentación de antígeno. ¿O era el de procesamiento? Déjenme corroborar en el libro. Ayúdenme ustedes, ¿cuál es el tema que sigue? De acuerdo al orden de los capítulos del libro. No, que me tomo mi té. Es el de respuesta al antígeno, ¿no? Procesamiento y presentación. Muchas gracias, Yeleni. Sí, es justamente el de respuesta al antígeno. Procesamiento y presentación. Y pues tengo dos presentaciones de eso. Ok, primero vemos una presentación y después la otra. Ya sabemos que tiene la misma información, pues ya lo omitimos. ¿Ya se ve la presentación? Sí, Ya, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, siguiente tema, respuesta al antígeno. Y vamos a ver dos procesos, el procesamiento del antígeno y la presentación antigénica. Muy bien, entonces eh, vamos a iniciar viendo las diferencias que existe entre el receptor que reconoce al antígeno en los linfocitos B, que se llama BCR, y el receptor que reconoce a los antígenos en el linfocito T, que se llama TCR. ¿Vale? Y los linfocitos B y los linfocitos T van a reconocer sustancias diferentes como antígenos y también lo van a reconocer de una forma diferente. El linfocito T generalmente utiliza una IgM, perdón, que es una inmunoglobulina unida a su superficie como receptor. Y la especificidad de ese receptor es la misma que la hemoglobina, inmunoglobulina que es capaz de secretar después de la activación, ¿vale? ¿A qué se refiere con eso? A que el BCR, que tiene el linfocito B como receptor, es una inmunoglobulina. Entonces, primero va a reconocer al antígeno por su BCR y ya que reconoce el antígeno por su BCR, cuando se activa el linfocito B, va a desprenderse de esa inmunoglobulina que tenía como receptor y esa inmunoglobulina que tenía como receptor ahora es una inmunoglobulina soluble o un anticuerpo soluble que puede pegarse específicamente a ese antígeno que reconoció. ¿Vale? Los linfocitos B reconocen los siguientes antígenos de forma soluble, o sea, ya el anticuerpo de los linfocitos B pueden reconocer antígenos solubles, principalmente proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, algunos lípidos y pequeñas sustancias químicas, ¿verdad? No necesariamente macromoléculas, sino pequeñas sustancias como cristales, como metales pesados, etcétera. En cuanto a las proteínas, puede reconocer determinantes conformacionales como determinantes expuestos por desnaturalización o proteólisis. ¿A qué se refiere esto? Los determinantes conformacionales van a ser aquellos que le van a dar la forma, digamos, a una proteína entera y los expuestos por desnaturalización o proteólisis van a ser aquellos antígenos que
fueron rotos de la bacteria. Entonces puede reconocer antígenos de la proteína completa o puede reconocer antígenos que fueron presentados en una proteína que está rota. Algo que ya habíamos visto, las diferencias entre el MHC de clase 1 y el MHC de clase 2, nada más a manera de redundante. El MHC de clase 2 tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que tienen un dominio A1 y A2 y un dominio B1 y beta 2 respectivamente, mientras que el MHC de clase 1 tiene solamente una cadena alfa y una región que se llama beta 2 microglobulina. Ya específicamente refiriéndonos a los antígenos que reconocen las células T, la inmensa mayoría de los antígenos que reconocen las células T son proteínas. Y estas proteínas deben fragmentarse y reconocerse en asociación con los productos del MHC expresados en las superficies de células nucleadas y no en forma soluble. ¿A qué se refiere esto? Que los linfocitos B son mejores a la hora de reconocer antígenos, porque pueden reconocer tanto antígenos solubles como antígenos insolubles, pueden reconocer antígenos que les fueron presentados y antígenos que no les fueron presentados. Pero los linfocitos T solamente van a reconocer antígenos que les son presentados y estos antígenos generalmente deben de ser derivados de proteínas. Las células T se agrupan funcionalmente según la clase de moléculas del MHC que se asocian con los fragmentos peptídicos de la proteína. Y pregunta de examen, las células T cooperadoras, que aquí también las traducen como auxiliares, solamente van a reconocer aquellos antígenos que son asociados en moléculas del MHC de clase 2, mientras que los linfocitos T citotóxicos solamente van a reconocer antígenos que han sido asociados a moléculas del MHC de clase 1, ¿vale? Muy bien, a continuación vamos a ver el procesamiento y presentación de los antígenos. El procesamiento se da de manera diferente si el antígeno es endógeno o si es exógeno, ¿vale? Tanto el procesamiento como la presentación son procesos que ocurren dentro de una célula que resultan en la fragmentación, que también se le llama proteólisis de proteína. La asociación de estos fragmentos de proteínas rotos con moléculas del MHC y después la expresión de las moléculas de péptido o antígeno unido al MHC en la superficie, donde pueden ser reconocidas por el TCR. Igual, pregunta importante, bueno, dato importante, las moléculas del MHC de clase 1 van a presentar antígenos endógenos, ¿vale? ¿Cuáles son los antígenos endógenos? Aquellos que son el resultado de la degradación de proteínas intracelulares, mientras que las moléculas del MHC de clase 2 van a presentar antígenos extracelulares, a los cuales también llamamos exógenos. Generalmente estos exógenos pues se tienen que internalizar primero en un compartimento intracelular que generalmente es un fagosoma o un endosoma, y esto es resultado de una endocitosis o de una fagocitosis. Muy bien. Estos son los pasos para el procesamiento de el MHC de clase 1. En primer lugar, las proteínas son fragmentadas en el citosol por los proteosomas u otras proteasas. Los fragmentos son transportados a través de la membrana del retículo endoplásmico por proteínas transportadoras. 3. La síntesis y el ensamblaje de la cadena pesada de la clase 1 de la cadena pesada de clase 1 y la beta 2 microglobulina se produce en el retículo endoplásmico. Dentro del retículo endoplásmico, la cadena pesada de clase 1 del MHC, la beta 2 microglobulina y el péptido forman un complejo estable que se transporta hacia la superficie celular, ¿vale? Vamos a verlo nuevamente, pero ahora con dibujitos.
Muy bien, entonces vamos a ver el proceso de procesamiento de antígenos intracelulares. Y aquí nos ponen el ejemplo clásico de una proteína intracelular, que sería la proteína específica de un virus, ¿vale? Entonces, cuando un virus nos infecta, pues va a secuestrar a nuestra maquinaria de transcripción y síntesis de proteínas y nuestros ribosomas van a sintetizar proteínas propias del virus, del cual después el virus va a ensamblar para poder hacer varias copias de sí mismo y ya posteriormente va a infectar a otras células, ¿verdad? Entonces, algunas de estas proteínas del virus son reconocidas como no propias y van a ser degradadas en una región que se llama proteosoma. El proteosoma va a degradar a la proteína en sus respectivos péptidos. Entonces, una proteína que, por poner un ejemplo, tenía 800 aminoácidos, se va a convertir en 80 péptidos de 10 aminoácidos, ¿vale? Esos péptidos, la mayoría de ellos van a ser transportados hacia el retículo endoplásmico rugoso por un transportador que se llama transportador de péptidos o proteína transportadora de péptidos. Esta proteína transportadora de péptidos es una proteína que es un transportador que solamente va a transportar ciertos péptidos que son resultados de la degradación del proteosoma. Entonces, estos van a llegar al retículo endoplásmico rugoso y en el retículo endoplásmico rugoso se van a unir a el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Cabe mencionar, y nada más para retomar las clases de biología celular y biología molecular, que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 es una proteína y que muchas de estas proteínas son sintetizadas por el ribosoma que se encuentra justamente aledaño al retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros observamos aquí es cómo se va sintetizando el MHC de clase 1, particularmente la región o la cadena alfa, que se va a encontrar incrustada después en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, aquí el proceso parece bastante sencillo, pero es bien complicado porque el antígeno tiene que ser reconocido por uno de los varios de alrededor de 15 o 10 MHC de clase 1 diferentes que tenemos. Entonces, alguno de estos antígenos tiene que embonar específicamente en la región o el surco de reconocimiento al péptido y se va a pegar el péptido a el MHC de clase 1, ¿sale? Ya que tiene pegado el péptido al MHC de clase 1, también se une la beta 2 microglobulina y el MHC de clase 1 con el péptido, que en este momento ya pasa a ser un antígeno pegado, viaja por una vesícula hacia el aparato de Golgi. Primero llega a la cara cis del aparato de Golgi, donde va viajando por las diferentes caras del aparato de Golgi hasta que llega a la cara trans. En la cara trans se va a formar una vesícula y recuerden que justamente en el aparato de Golgi se da la direccionalidad de hacia dónde tiene que ir. Entonces viaja la vesícula para poder llegar hasta la membrana, en donde se incrusta en la membrana plasmática de la célula presentadora de antígeno. Bueno, en este caso, pues puede ser una célula presentadora de antígeno o puede ser cualquier célula, ¿verdad? Porque estamos hablando de MHC de clase 1. Y ya que se encuentra en la membrana, el MHC de clase 1 junto con el antígeno, pues puede ser presentado particularmente a un linfocito T, pero solamente a un linfocito T citotóxico, ¿sale? Que tiene como marcador CD8, por eso aquí dice célula T citotóxica tipo CD8, ¿vale? Entonces, este es el proceso más que nada de el procesamiento de antígenos intracelulares que son presentados en el MHC de clase 1, son montados en el MHC de clase 1 para poder ser presentados a los linfocitos T citotóxicos. A continuación, vamos a ver el procesamiento y presentación
de antígenos en células que expresan el MHC de clase 2. Y nos dice que la expresión de moléculas de MHC de clase 2 puede ser constitutiva o puede ser inducible. ¿Cómo se induce la expresión de MHC de clase 2? Por interferón gamma, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que los macrófagos en particular no expresan todo el tiempo el MHC de clase 2. Solamente cuando están activados por interferón gamma es que se convierten en células presentadoras de antígeno. Los macrófagos pueden tener múltiples funciones, pero lo de ellos es la fagocitosis y la reparación del tejido. También pueden ser células presentadoras de antígeno, pero solamente cuando se inducen por el interferón gamma, ¿vale? En cambio, las células dendríticas pues, sí van a tener constitutivamente el MHC de clase 2 y todo el tiempo van a estar presentando antígenos porque su principal función va a ser justamente ser células presentadoras de antígeno. Entonces, se puede captar proteínas exógenas por endocitosis y estas van a ser fragmentadas por proteasas en el endosoma. Aquí nos están refiriendo más que nada a el mecanismo por el cual captan las proteínas las células dendríticas. Sin embargo, los macrófagos generalmente hacen fagocitosis y estas proteínas van a ser llevadas a una región que se llama fagosoma, ¿vale? Entonces, en las células dendríticas, generalmente se genera o se llega, se internaliza a la proteína por endocitosis y se fragmenta en el endosoma. En cambio, en los macrófagos se internaliza a la proteína por fagocitosis y lo que se forma o donde actúan las proteasas es en un fagosoma. Ya que se encuentran la proteína degradada en el endosoma, las cadenas alfa y beta del MHC de clase 2 junto con una cadena invariante, que es justamente la que les va a decir a dónde ir, se van a sintetizar, se van a ensamblar en el retículo endoplásmico y se van a transportar a través del aparato de Golgi y trans-Golgi hasta llegar básicamente al endosoma, en donde se encuentran estos antígenos o estos péptidos, ¿vale? A diferencia del MHC de clase 1. En este caso, el antígeno nunca llega a el retículo endoplásmico rugoso. Nunca se transporta al retículo endoplásmico rugoso, sino que se queda en el endosoma o en el fagosoma y quien se transporta directamente a toparlo es el MHC de clase 2 que previamente fue armado y ensamblado en el retículo endoplásmico rugoso y después transportado al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi lleva un boleto, que es la cadena invariante, y cuando le entrega ese boleto al aparato de Golgi, pues básicamente el aparato de Golgi lo manda directamente hacia el endosoma, porque el boleto que se llama cadena invariante es un boleto que solamente lleva hacia un endosoma. Después se digiere la cadena invariante, ya cumplió con su función, y los fragmentos peptídicos de la proteína, o sea, los antígenos, pueden asociarse a las moléculas del MHC de clase 2 que finalmente son transportadas a la superficie celular, ¿vale? Entonces vamos a ver lo mismo, pero con dibujitos. Este esquema ya lo habíamos visto varias veces. Por fagocitosis o por endocitosis, una proteína extracelular, una proteína que se encuentra en el exterior, es internalizada y va a llegar a una vesícula que se puede llamar endosoma o se puede llamar fagosoma, ¿sale? Si ustedes lo recuerdan, el endosoma y el fagosoma no tienen la capacidad para poder lisar o romper a esas proteínas, pero si se fusiona con el lisosoma, ahora sí va a tener la capacidad para poder romper a esas proteínas en sus respectivos péptidos, ¿sale? Entonces ya lo que tenemos después de la fusión del fagosoma o el endosoma con el lisosoma es un fagolisosoma o un endosoma tardío, el cual va a contener a todos los péptidos que fueron degradados de esa proteína, ¿vale? Esos péptidos pueden ser, me repito el ejemplo, si era una proteína de 100 aminoácidos, vamos a hacer esta más cortita. Entonces se rompieron en cachitos donde cada uno de ellos tenía 20 aminoácidos, entonces tenemos 5 antígenos diferentes, cada uno de ellos con 20 aminoácidos, ¿vale? Entonces, hasta aquí, pues básicamente se va a quedar el
endosoma tardío o el fagolisosoma, esperando a que llegue el MHC de clase 2. Entonces, por otro lado, quién sabe si por alguna señalización o esto es algo que generalmente acostumbre a hacer la célula presentadora de antígeno, pero en el retículo endoplásmico se arma el MHC de clase 2. Se sintetiza la cadena alfa, se sintetiza la cadena beta, pero también se le pega otra cadena que se llama cadena invariante, ¿vale? Entonces, tanto la cadena invariante con el MHC de clase 2 ya armado, es transportado en una vesícula hacia la cara cis. Bueno, aquí nada más ponen el ejemplo de uno, pero son varios MHCs de clase 2. Me imagino que pues de todos los tipos, ha de haber 20, 25 diferentes, son transportados en vesículas hasta el aparato de Golgi, particularmente a su cara cis. De su cara cis viaja a su cara trans y si ustedes se fijan, todavía tiene su cadena invariante. La cadena invariante en la cara trans del aparato de Golgi le sirve para que se pueda direccionar esa vesícula y no se vaya a ningún otro lado más que a el endosoma donde se encontraban los antígenos que fueron degradados de una proteína que se fagocitó o que se endocitó. Cuando se topa o cuando se fusionan las vesículas en donde venían los MHCs de clase 2 con los antígenos que estaban en la vesícula, la cadena invariante se separa, se degrada porque ya no sirve para nada y ahora sí, el MHC de clase 2 se va a unir al antígeno, el cual sea complementario y básicamente pues el que le quepa. Y si ninguno de los antígenos es complementario al MHC de clase 2, pues ni modo, no hubo presentación antigénica, ¿verdad? Y si más de uno de los antígenos es complementario a algunos de los MHC de clase 2 diferentes que tenemos aquí, pues pueden expresar dos o tres diferentes MHCs de clase 2 con dos o tres antígenos diferentes. Entonces va a tener más opciones para que se dé la presentación antigénica que en el caso de proteínas extracelulares cuyos péptidos o antígenos fueron montados en un MHC de clase 2, van a ser presentadas exclusivamente a linfocitos T cooperadores tipo CD4, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda en cuanto al procesamiento de antígenos? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Esta es otra imagen donde viene descrito básicamente lo mismo, pero en dibujos más bonitos. En la imagen anterior, que pues no tiene tantos distractores, pero sí está más feita, es el libro que nosotros estamos viendo de inmunología. Y esta imagen más bonita, pero que luego tiene más cosas que pueden llegar a distraer, es del libro de histología de Ross, pero básicamente no se ejemplifica lo mismo, ¿sale? Solamente que aquí, en una sola imagen, nos señala el procesamiento de antígenos intracelulares y de antígenos extracelulares. Muy bien, vamos a hablar sobre algunos aspectos que son importantes en el procesamiento y la presentación de los antígenos. Cada una de las rutas estimula la población de células T, que es más eficaz para eliminar este tipo de antígeno, ¿verdad? Obviamente, los linfocitos T citotóxicos se le presentan antígenos intracelulares, porque los linfocitos T citotóxicos, como vimos anteriormente, son especialistas en matar células. Entonces, si una célula está infectada por un virus o está presentando antígenos tumorales, pues se le lleva el antígeno al linfocito T citotóxico para que éste vaya y mate la célula. En cambio, los linfocitos, eh, las células presentadoras de antígeno, van a presentar antígenos extracelulares a los linfocitos T cooperadores, porque los linfocitos T cooperadores tienen la capacidad de poder estimular a los linfocitos B y que los linfocitos B liberen anticuerpos contra esa bacteria o cualquier organismo que se encuentre extracelularmente, ¿verdad? Por eso aquí dice que cada una de las vías extracelular o intracelular va a estimular a la población de células T, que es más eficaz para eliminar este tipo de antígeno.
¿vale? Y justamente nos dice lo que yo les comentaba. Los virus se replican dentro de las células nucleadas en el citosol y producen antígenos endógenos que pueden asociarse con el MHC de clase 1. Al matar a estas células infectadas, las células T citolíticas o citotóxicas ayudan a controlar la propagación del virus. En cambio, las bacterias residen y se replican principalmente en el exterior de las células. Al ser absorbidas, ya sean endocitadas o fagocitadas y posteriormente fragmentadas dentro de las células como antígenos exógenos, pueden asociarse con moléculas MHC de clase 2. Las células TH2 auxiliares pueden activarse para ayudar a las células B a producir anticuerpos contra estas bacterias, lo que limita el crecimiento de estos organismos, ¿vale? Mientras que las células T cooperadoras tipo 1 pueden liberar interferón gamma y el interferón gamma puede activar a los macrófagos, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya vamos viendo las diferencias y los patrones que tiene la respuesta inmune para poder atacar a diferentes tipos de microorganismos que nos infecten, ¿vale? Si lo que nos infecta es un virus, pues generalmente en la respuesta inmune que se va a activar mediante la presentación antigénica de antígenos montados en MHC de clase 1, va a ser las respuestas de los linfocitos T citotóxicos. Por el contrario, si lo que nos ataca es una bacteria, que generalmente anda por ahí el tejido, la respuesta inmune que se va a montar, bueno, previamente va a haber una presentación antigénica en MHCs de clase 2 y lo que se van a activar son los linfocitos T cooperadores. Recuerden que los linfocitos T cooperadores pueden ser TH1 y TH2. TH1 involucra una respuesta celular, se libera interferón gamma y se le dice a las demás células que se activen y que les echen ganas. En cambio, la respuesta de los TH2 va a inducir que se produzcan anticuerpos específicamente contra esa bacteria, contra ese microorganismo que está atacando. Ahora, algunas bacterias crecen intracelularmente, ¿verdad? Tal es el caso de Mycobacterium. Eh, en vesículas dentro de los macrófagos, ¿sale? Las células TH1 generalmente son inflamatorias y ayudan a activar a los macrófagos para matar a las bacterias intracelulares.